Hola, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Gracias, Señor, que nos permite una vez más estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios en este hermoso inicio de semana, este lunes 24 de julio del 2023. Y bueno, siempre es un gusto poder estar aquí con usted, acompañándole cada tercer día para aprender un poquito de la palabra de nuestro Dios. Siempre lo he dicho que es muy importante que usted y yo tengamos palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y no solamente tenerla, sino vivirla en nuestras vidas, que sea parte de nosotros, eh, 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 que sea nuestra acompañante, que sea nuestra guía, que sea quien la palabra de Dios, quien nos enseñe a ser esos hijos de Dios que quiere ver en cada uno de nosotros. Me gusta mucho el texto que dice allí, hasta que lleguen a la imagen de su Hijo, para que sea hermano entre muchos, para que sea el mayor entre muchos hermanos. Entonces, qué bonito es que usted y yo deseemos verdaderamente ser esos hijos de Dios que tanto anhela el Padre ver en cada uno de nosotros. Dios le bendiga, hermana Noemí, qué bueno que está aquí con nosotros, bienvenida y gracias por acompañarnos en esta hermosísima mañana. Dios le bendiga, hermana. Y bueno, hermanos, eso es lo que estamos hablando el día de hoy, que es muy importante que usted y yo, bueno, siempre tengamos palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que bienvenidos todos nuestros amigos y nuestros hermanos en Cristo que ya están aquí con nosotros. Le invitamos a nuestras escuelas de verano, que la empezamos la próxima semana. Empezamos las escuelas de verano, así que le invitamos, lleve a sus niños para que escuchen la palabra de nuestro Dios. Hoy que en este mundo está cada vez peor, cada vez eh, eh, se pierden los valores que tanto nosotros, bueno, ya los que ya somos grandes, crecimos con esos valores y que se están perdiendo y que lamentablemente nosotros también tenemos algo de culpa porque no les enseñamos los valores, no nuevos, los valores a nuestros hijos. Así que, bueno, pongámonos las pilas y hagamos lo que nos corresponde como hijos de Dios. Así que, pues gracias, Señor, hermanos, gracias a cada uno de ustedes. Estamos hablando del libro del Evangelio de Juan, un libro muy importante, un libro en el cual está algo extenso, pero decíamos que es el prólogo y luego la introducción para poder conocer a nuestro Señor Jesucristo, porque si algo hace este Evangelio es que nos enseña la vida de nuestro Señor Jesucristo, es que nos revela al Hijo de Dios en carne, o sea, nos habla de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de como ser humano y como Dios, porque también viene en su divinidad. Decíamos que Él es el presente, el futuro, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué era el pasado? Perdón, ¿por qué era el pasado? Bueno, porque dice, en el principio era. Y era, bueno, está hablando de pasado. Y ese verbo vino y se hizo carne, está hablando del presente. Y bueno, y habitó entre nosotros del futuro. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque después, allá en el Pentecostés, vino el Espíritu Santo en todo aquel que hemos creído. Desde entonces, todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, bueno, tenemos ese privilegio de venir ahí del Pentecostés, de ese avivamiento que hubo allí en Hechos capítulo 2. Entonces, pues gracias, Señor, mis amados, que Juan nos reveló lo que es realmente la vida de nuestro Señor Jesucristo en carne, diferente a los otros tres evangelios sinópticos, que ellos simplemente se encargaron de hablarnos de las parábolas y de hablarnos de los milagros, pero Juan no solamente nos habla de milagros, sino que también nos habla y decíamos, ¿verdad?, que Juan no usa parábolas, sino que ahí sí se usa la palabra correcta, que es alegoría, hablando ahí de San Juan capítulo 10, que pues bueno, más adelante le vamos a ver. Entonces ahí habla de la alegoría. Pero bueno, gracias, Señor, que hemos estado aprendiendo y espero que usted también haya estado aprendiendo sobre este evangelio, porque es muy importante que conozcamos la palabra de Dios, que conozcamos el por qué y para qué se escribió la palabra de nuestro Dios y podamos conocer un poquito más a nuestro Dios, a ese gran Dios encarnado que vino y habitó entre nosotros y que ahora habita en nosotros, está en nosotros a través del Espíritu Santo. Él es quien nos enseña, Él es quien nos dirige, Él es quien nos instruye,
Él es el que nos dice lo que hay que hacer y cómo hay que hacer, de modo que agrademos a nuestro Dios. Así que, pues, gloria a Dios por ello. Y aquí tenemos a Jair Vázquez, dice, saludos desde República de Zacatecas, capital. Saludos, allá está Zacatecas, qué bueno que está aquí con nosotros. Dice, siempre pidiendo de oración por mi niño, su mamá y también por mí. Claro que sí, hermano, claro que sí, que vamos a estar orando por usted, por Jair Vázquez. Saludos allá hasta Zacatecas, hermano, y Dios le bendiga, y qué bueno que está entre nosotros, y qué bonito, ¿verdad? Que Dios nos pueda unir en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Y bueno, gracias, Señor, por nuestro hermano Jair Vázquez, que le enviamos saludos y bendiciones para usted y para su hermosa familia. Hermano Reinaldo, Dios le bendiga, saludos hasta El Salvador, donde usted se encuentra, y gracias, dice El Salvador, Lourdes, Colón, Libertad. Ándele pues. Qué bueno, un fuerte abrazo, mi amado, y saludos allá hasta El Salvador, y gracias por acompañarnos cada mañana. Y bueno, al finalizar este programa estaremos orando por nuestro hermano Jair Vázquez y su niño, su esposa, y por él también. Es bien bonito siempre, hermanos, estar necesitando de Dios. Es bonito siempre. A veces ya no le damos valor a la oración. A veces decimos, ¿alguien tiene alguna petición? Nadie. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que estamos bien. Gracias a Dios que podemos decir gracias, porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová, que es lo más importante, ¿verdad? Reconocer que es Dios quien nos ha ayudado hasta el día de hoy. Así que, bueno, gracias, Señor, por nuestros hermanos y de nuestro hermano de Zacatecas, nuestro hermano de El Salvador, y bueno, nuestra hermana Noemí de aquí de Monterrey. Son los que tenemos aquí en sus saludos, y vamos a dar la primera pregunta. Yo estaba esperando o que se juntaran un poquito más para dar la pregunta, pero bueno, hay que se vayan agregando en el camino todos aquellos que siempre nos están acompañando. Cuídese mucho, hermanos, entró la canícula, cuídese mucho, y pues esperábamos que la canícula entrara con lluvia, pero no entró con lluvia, entró con calor, así que nos esperan unos muy buenos calorcitos, así que Dios nos ayude con estos calores que vamos a tener. Entonces, pues todo es bueno, la palabra de Dios dice que Dios todo lo hizo bueno, así que vamos a creerlo, que todo es bueno, y que estos calorcitos, bueno, Dios nos va a ayudar a poderlos soportar y a poderlos sobrellevar y a salir adelante. Fíjese que a mí no me gusta el frío, pero si viera cómo he deseado ahora el frío. Ahora que están estos calorones, digo, ay, que haga un poco de fresco. Entonces, pero bueno, así es, así son las cosas, así es el ser humano. Nunca estamos conformes con lo que nuestro Dios nos da. Dios le bendiga, hermano Raimundo Nofre. Bendiciones, hermano, gracias por acompañarnos. No recuerdo de dónde nos saluda usted, parece que es de Baja California, parece que de allá es de usted, de Baja California, si no me equivoco. Así que un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana, lunes ya 24 de julio del 2023. Y bueno, para que se despierte y se anime y para que participe con nosotros, le voy a hacer una pregunta bien facilita para que no se le complique, para que usted pueda estar aquí con nosotros y pueda acompañarnos. Fíjese que antes de hacer la pregunta, le voy a hacer la pregunta y luego me voy a poner a compartir porque no he compartido, se me olvidó. Así que le voy a hacer una pregunta bien facilita para que se despierte y empiece a participar con nosotros. Dice así la pregunta: ¿en qué libro de la Biblia encontramos la historia de la Torre de Babel? ¿En qué libro de la Biblia encontramos la historia de la Torre de Babel? Inciso A, Apocalipsis. Inciso B, Ezequiel. Inciso C, Génesis. ¿Dónde se encuentra la historia de Babel, de la Torre de Babel? Inciso A, Apocalipsis. Inciso B, Ezequiel. Inciso C, Génesis. Así que ahí está para que usted nos ayude y pueda usted participar con nosotros en esta hermosa mañana con esa pregunta. Una pregunta muy fácil
y que usted la puede responder porque son preguntas de ahí de la escuela dominical. Así que usted puede responder esa pregunta. Y bueno, ahí está nuestro hermano Jair, qué bueno que está bien activo y que está participando. Así que gracias, Señor, por ello. Y bueno, Dios es bueno, hermanos, sí. Y estas preguntas las hago solamente para que usted y yo podamos, ¿cómo le podría decir? Podamos participar, hermanos, podamos conocer un poquito más de la palabra de nuestro Dios y bueno, si teníamos algo que no recordábamos, bueno, pues esto nos ayuda a recordarlo. Así que, pues, ahí está la pregunta para que usted nos ayude a contestar mientras yo hago aquí el estar compartiendo, porque se me había olvidado compartir mientras usted se iba conectando. Así que ayúdenos a compartir la palabra de nuestro Dios. Es muy importante que aprendamos a compartir la palabra de nuestro Dios siempre para que otros sean instruidos juntamente con nosotros. Así que ayúdenos a compartir ahí la palabra de nuestro Dios. Así que listo. ¿Ya quedó? Ya quedó. Ahora sí, ahí está la pregunta. Así que, ay, prima, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Dios te bendiga, prima. Dice, Dios te bendiga y bendiga a todos los conectados. Gracias, prima, me da gusto verte. Pensé que no ibas a estar aquí con nosotros. No recuerdo cuándo va a ser tu entrevista, pero Dios te bendiga y te acompañe, que te ayude en esta entrevista que vas a tener y bueno, que sea Dios moviéndose en todo momento en tu vida y que encuentres gracia ahí delante de aquel que te vaya a hacer la entrevista. Dios le bendiga, hermana Jael. ¿Cuál fue la pregunta? Muy buena pregunta, la hermana Noemí. ¿Cuál fue la pregunta? ¿En qué libro de la Biblia se habla de la Torre de Babel? Esa fue la pregunta. Inciso A, Apocalipsis. Inciso B, Ezequiel. Inciso C, Génesis. Ahí está. Gracias, prima. Un abrazo, prima, y que Dios te acompañe siempre. ¿En qué libro de la Biblia se habla de la Torre de Babel? Inciso A, Apocalipsis. Inciso B, ya no me recuerdo. Inciso B, Ezequiel. Inciso C, Génesis. Así que está facilita, hermana, esto que se despierten. Es mientras se despiertan en este hermoso lunes que Dios nos regala el día de hoy. Y ahora sí, déjeme le leo de lo que estamos hablando. Déjeme le leo un poquito la palabra de nuestro Dios, que estamos ya de los versículos 37 ya para terminar este evangelio del capítulo 1 de Juan. Así que le voy a leer del 37 en adelante, porque creo que hoy terminamos este capítulo 1, que fue la introducción, fue el prólogo para poder entrar al evangelio de lleno y empezar a conocer ese recorrido que Juan, el evangelio de Juan es el único que nos escribe o nos da a conocer el recorrido que hizo nuestro Señor Jesucristo allá por Samaria. Solamente Él nos lo hace conocer y nos habla de la humanidad de nuestro Señor, porque dice, y tuvo hambre. Y bueno, se encontró ahí con la samaritana, pero eso lo vamos a estar viendo más adelante. Por pronto hoy vamos a empezar aquí. Acuérdese que habíamos hablado de que le preguntaron a Juan que si él era el Mesías y dice, no lo negó, pero dijo, no soy. Bueno, eres el profeta. ¿Por qué? Porque unos sacerdotes levitas habían mandado a preguntar que quién era Juan y no negó, pero dijo, no soy. ¿Eres Elías? Dijo, tampoco. Entonces, ¿quién eres para darle respuesta a los que nos mandaron? Y dice, ¿verdad? Lo que todos decimos y que deberíamos de ser todos. Dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad vuestros caminos. O sea, les está dando a entender el mensaje que trae. Vengo a enderezar, a enderezar lo torcido, vengo a decirles en qué están mal y cómo hay que prepararse. ¿Para qué? Pues para recibir al Mesías, precisamente. Ellos están preguntando por el Mesías, dice que ya está entre ustedes. Y decimos que probablemente Jesús estaba por ahí, ¿verdad? Cerquitas de donde estaban preguntándole a Juan, entonces preparándoles para la venida. Y dice, entonces, ¿por qué bautizas? Si no eres Elías, no eres el profeta, ni el Mesías, ¿por qué? Entonces, ¿por qué bautizas? Y les dijo, yo bautizo con agua, pero vendrá uno que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que el Espíritu Santo, lo que hablábamos al principio, fue en el Pentecostés. Ahí fueron bautizados con el Espíritu Santo, pero el fuego, lo que es el juicio
un día nos juzgará nuestro Señor Jesucristo conforme a la palabra de Dios, mis amados, conforme a la palabra, es del modo que Él nos va a dirigir o nos va a juzgar. Entonces, por eso era necesario que se escribiera esta palabra, que ahora usted y yo le damos voz cada vez que la leemos, le damos voz a esta palabra. Así que eso es lo que estaba diciendo Juan. Y ahora vamos a ver, bueno, el testimonio de Andrés, porque ya testificó Juan y le dijo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y el siguiente día, o sea, acuérdese que el Evangelio de San Juan también nos habla de la geografía, nos habla de Betábara, nos habla de Betábara, y entonces nos habla de varias regiones geológicas y también nos habla de que aquel verbo que vino de la eternidad, aquel que vino de la eternidad, hoy está en nuestro calendario y se mueve a través de nuestros días. Bueno, ahí en el Evangelio de Juan. Por eso dice, y al siguiente día, o sea, dando a entender que ese verbo encarnado, ese verbo que vino de la eternidad, ahora se movía en nuestro calendario, en nuestros días, dice, y al siguiente día, porque Juan estaba dando ese testimonio, mis amados, de que él era el Cordero de Dios. Allá cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, él dijo, Padre, tenemos la leña y el altar, pero ¿dónde está el Cordero? Y Abraham le dijo, Dios proveerá. Y cuando Juan ve que nuestro Señor Jesucristo va entrando ahí en el Jordán para ser bautizado y que ve descender la paloma, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque a Juan le había dicho Dios, al que veas que descienda el Espíritu Santo como paloma, Él es. Así que por eso dice Juan, yo doy testimonio. Dice Juan el Bautista, yo doy testimonio de que Él es el Cordero prometido, el Hijo de Dios, enderezad vuestro camino, porque Él les va a juzgar. Y un día, hermanos, hablamos de Apocalipsis, acabamos de terminar de hablar de Apocalipsis, que un día Él juzgará con vara de hierro. ¿Qué quiere decir? Que no necesitará que nadie le diga lo que usted ande haciendo mal, Él lo sabrá, que no va a necesitar de que lleve testigos que testifiquen, porque hay falsos testigos. Él sabrá toda la verdad y regirá este mundo como debió de haber sido siempre. Que bueno, que nuestros gobernadores del día de hoy que están puestos para eso no lo hacen. Bueno, un día vendrá nuestro Señor Jesucristo y nos dará ese gobierno claro. ¿Ese gobierno para qué? Bueno, comentábamos ayer aquí en la familia, para demostrarle al ser humano que el pecado está en él y que es necesario que nos arrepintamos. Es necesario que nos acerquemos, porque a veces culpamos al diablo, a veces culpamos al hermano, a la persona. Es que la persona me hizo, es que la persona me dijo. No, hermanos, el pecado está en nosotros. Somos responsables nosotros del pecado que está en nosotros, y nosotros nos ha dado autoridad para manejar y para dominarnos. Nos ha dado dominio propio para dominarnos, para dominar ese carácter, para dominar ese pecado que fue sembrado desde el principio, ¿verdad? Allá desde el Edén, pero que Él nos ha dado dominio propio. Así que gracias, Señor, por ello. Adela, hermosa, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. ¡Qué milagro! Un fuerte abrazo, hermosa, y gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. Dios te bendiga. Saludos y bendiciones. Igualmente para ti, hermosa. Dios te bendiga. Y bueno, ahí está ya las preguntas. Y ahí está ya la respuesta, que muy fácil y que ya no la han contestado. ¿En qué libro de la Biblia se habla de la Torre de Babel? Inciso A, Apocalipsis. Inciso B, Ezequiel. Inciso C, Génesis. ¿Dónde se habla de la Torre de Babel? Por ahí andan ya respuestas, así que gracias por estar participando. Dios le bendiga, hermana Esther Hernández. Bienvenida en este hermoso día, inicio de semana. Un fuerte abrazo, mi amada hermana. En la próxima semana empezamos las escuelas de verano, hermana, para que allí mande a sus nietos allá a las escuelas de verano, ahí en el Centro Cristiano El Buen Pastor. Así que ahí les esperamos. Dios les bendiga, bendiciones. Dios le bendiga, hermana Blanquita Hernández. Un fuerte abrazo hasta Tabasco. Gracias por acompañarnos cada mañana y bueno, quédese aquí con nosotros. Ándale, ahí está Adela. Eso, Adela, así me gusta, que estén bien participativas y que puedan responder, porque es un medio, ¿verdad? Para que podamos distraernos tantito y podamos aprender. Así que esa fue la pregunta. ¿En qué libro de la Biblia se habla de la Torre de Babel? Inciso A, Apocalipsis. Inciso B, Ezequiel. Inciso C, Génesis.
en donde se habla de la Torre de Babel. Y bueno, ya vimos muy buenas respuestas allí, así que gracias. Y bueno, llegamos hasta aquí. Le estaba haciendo el comentario de lo que dijo Juan, que él era el Cordero de Dios, el Verbo encarnado. Entonces seguimos aquí y dice, y yo le vi, hablando Juan el Bautista, Juan, porque ahí andaba Juan. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Está hablando de Juan el Bautista, perdón. Juan el Bautista es el que está dando testimonio, dice, yo le vi. Dice, y al siguiente día estaba otra vez Juan con 2 de sus discípulos. Y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era hora como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Es Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 37, del 37 al 51, y de esa manera vamos a terminar con el capítulo 1 de este Evangelio. Así que ándele, ya contestaron ahí. Muy bien, vamos a darle la respuesta, que claro, es obvio. Qué bueno que la contestaron. Dice, ¿en qué libro de la Biblia encontramos la historia de la Torre de Babel? Inciso A, Apocalipsis. Inciso B, Ezequiel. Inciso C, Génesis. Correctamente contestaron todos los que están aquí. Contestó nuestra hermana Jael, nuestro hermano Raimundo, Adela, nuestra hermana Blanquita. Y así es Génesis. Y por ahí alguien nos puso la cita de Génesis 11 del 1 al 9, nos lo puso nuestro hermano Raimundo. Se encuentra en Génesis 11 del 1 al 9. Ahí usted puede encontrar la respuesta que acabamos de ver, del 1 al 9 de Génesis 11. Y bueno, seguimos aquí. Otra pregunta dice, ¿quién escribió la epístola de Tito? A Tito, perdón. Fíjese bien, ¿quién escribió la epístola a Tito? Inciso A, Pedro. Inciso B, Pablo. Inciso C, Tito. ¿Quién escribió la epístola a Tito? Inciso A, Pedro. Inciso B, Pablo. Inciso C, Tito. Así que ahí está la pregunta para que usted nos ayude a contestar mientras le empiezo a dar aquí el comentario del día de hoy. Así que hoy Jesús extiende, fíjese bien, a usted que nos está escuchando, mi amigo, mi hermano, le extiende la invitación que acabamos de leer, porque aquí dice, los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives?
le dijo, ven y ved. Fueron y vieron donde vivía y se quedaron aquel día con él porque era como la hora 10. Así que hoy en día Jesús les tiende la misma invitación a todos nuestros oyentes, a todos los que se conecten el día de hoy, le hace la misma invitación, ven y mira, ven y conócele, ven porque Jesucristo te quiere dar a conocer a ti. Así que dice, ven y mira. Él les dijo, venid y ved, lo cual nos recuerda las palabras, fíjese bien, de allá del Salmo 34:8, que también dice así, gustad y ved que es bueno el Señor. Así que estas palabras que dijo aquí nuestro Señor Jesús, ven y ved, venid y ved, las mismas que usted va a encontrar en el Salmo 34:8, donde dice, gustad y ved que el Señor es bueno. El apóstol Pedro, hermanos, pareció completar la invitación. El apóstol Pedro, allá en su primera carta, capítulo 2, versículo 3, hablando de la frase, venid y ved, Pedro hizo algo parecido ahí en su epístola y dijo así, primera de Pedro capítulo 2 versículo 3 dijo, ya que habéis gustado la benignidad del Señor, o sea, ya que habéis gustado, o sea, ya viniste, ya viste, ya conociste, ya gustaste. Entonces, eso es lo que también el apóstol Pedro completó esta frase de venid y ved, que dijo nuestro Señor Jesucristo y que nos hace la invitación a todos nosotros y todos aquellos que no tienen aún a Cristo en su corazón, les dice, venid y ved, cosas mayores verás, le dijo a Felipe. Así que volviendo ahora al capítulo 1, aquí del Evangelio de Juan, observe usted una vez más cuál específicamente se relaciona con esto, con el tiempo. Dice la última parte del versículo 39, era como la hora 10. Acuérdese que Juan nos habla mucho de geografía y nos habla del tiempo y de los días y de los lugares. Por eso decimos que es un evangelio diferente a los primeros otros 3 evangelios, porque él especifica. Acuérdese que nos está hablando del verbo encarnado. Así que gracias, Señor, por ello. Y dice aquí, era como la hora 10, es decir, que eran como las 4 de la tarde, fíjese bien, eran como las 4 de la tarde cuando nuestro Señor Jesucristo estaba platicando ahí con estos discípulos y le dijeron, maestro, ¿dónde vives? Que traducido es, maestro, ¿dónde vives? Y dice, venid y ved. Así que eran como las 4 de la tarde cuando ellos fueron. Acuérdese que para ellos termina un día a las 6 de la tarde. Entonces, porque cuando es el día de reposo, ellos empiezan del viernes, de las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado. Es para ellos un día de reposo. Así que dijo, venid y ved. Así que eran como las 4 de la tarde cuando sucedió esto. Uno de estos 2 que habían sido discípulos de Juan el Bautista era Andrés, y lo primero que hizo fue buscar a su propio hermano Simón. Qué bonito es, hermanos, que cuando usted y yo conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, invitar a alguien más a que venga a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Es lo primero que tenemos que hacer la invitación para que vengan y conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Así que va y busca a su hermano Simón, que ya era discípulo de Juan y que ahora van y le buscan. Y dice aquí el versículo 40 al 42 del Evangelio 1, del capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo trajo a Jesús. Mirándolo, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Fíjense que en otros evangelios, en los demás evangelios, cuando se encuentra esta cita de donde nuestro Señor Jesucristo está escogiendo a sus discípulos, dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo pasó toda la noche orando. Fíjalo bien, toda la noche orando. Y dice, y al siguiente día en la mañana empezó a escoger a sus discípulos. Aquí les está diciendo, venid y ved, o sea, ven, vamos a empezar. Pero para preguntarle al Padre, Señor, estos son los discípulos, me imagino, estoy especulando, no va a decir, no, es una herejía lo que está enseñando, estoy especulando que tal vez los hizo ir, porque acuérdese que ahorita vamos a ver donde dice que se quedaron con nuestro Señor ahí.
Entonces dice que pasó toda la noche orando, dice, y al siguiente día en la mañana empezó a escoger a sus 12 discípulos, porque es muy importante. Fíjese qué ejemplo nos da nuestro Señor Jesucristo de estar siempre consultando al Padre, a pesar de que Él era el Dios encarnado, Él era la palabra encarnada, Él era Dios en carne. Aún así, dice que pasó toda la noche orando para poder escoger a sus discípulos. Algo muy importante que eso lo revelan los demás evangelios. No lo dice aquí Juan, pero los demás evangelios lo dicen. La distinción, fíjese bien, en el idioma castellano entre Pedro y piedra, que es lo que significa Pedro y piedra, no refleja la fuerza original arameo y griego, donde una misma palabra designa a la vez la firmeza que caracteriza a la roca y el nuevo hombre. Eso era lo que le estaba diciendo a Pedro, vas a ser un nuevo hombre. ¿Por qué? Porque este Simón era de carácter muy débil, mi amado. El nombre de Simón está hablando de una persona que era de débil, de un carácter muy débil. Por eso Jesús le dijo, ya no vas a ser Simón, o sea, te voy a hacer fuerte, te voy a hacer firme, te llamaré Pedro o Petra, que significa piedra. Está hablando del carácter firme que iba a ser en Pedro. Ahora bien, el decir yo soy de carácter no quiere decir, mi amado, que usted maltrate a alguien o que usted insulte a alguien y que usted sea, guau, porque yo soy de carácter fuerte. No, cuando en la palabra de Dios dice mujer de carácter, ¿quién la hallará? O mujer virtuosa, para que usted entienda, ¿quién la hallará? Está hablando de alguien que es firme, alguien que no se mueve de su convicción, alguien que cuando afirma o dice algo se queda en su posición y no se mueve. Eso habla de un carácter, no de alguien que sea agresivo, que sea violento. De eso no. Cuando habla la Biblia de carácter, no está hablando de una persona así. Está hablando de alguien firme, de alguien que no se va a mover de su convicción. Por eso dice mujer de carácter, o sea, mujer firme. ¿Quién la hallará? Firme en el sentido que si dice amar a alguien, lo cumple, o sea, se mantiene firme. Entonces, o si tiene un hogar, se mantiene firme. De eso está hablando allá de Proverbios. Pero cuando se habla en la Biblia de carácter, está hablando de firmeza, mi amado. No está hablando de un carácter fuerte en el cual usted agrede, usted insulta o usted es peleonero. No está hablando de eso. Está hablando de firmeza. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo ve a Simón, que era de alguien de carácter débil, o sea que era fácil de mover, era fácil porque, acuérdese, está diciendo aquí que era de discípulo de Juan, ahora va a ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo y le dice, pues de aquí ya no te vas a mover, te voy a hacer firme. Y lo podemos ver, hermanos, a Pedro, lo podemos ver después viendo esa firmeza. Dice la misma palabra, habla de firmeza que caracteriza a la roca y el nuevo hombre. De eso está hablando. Pero nuestro Señor le dijo que sería una roca y tal vez todo el mundo se rió. ¿Por qué? Porque Pedro era débil. Simón está hablando de un carácter débil y cuando le dijo tú serás Petra, o sea, tú serás firme, tú serás una roca, tal vez todos se rieron porque dijeron, ay, y luego Pedro. Pues sí, mis amados, ese día, dice, tal vez ese día se rieron porque ninguno creía que Simón llegaría a ser ese hombre fuerte que llegó a ser. ¿Quién había creído, hermanos, que ese hombre se pondría en pie allá en el día del Pentecostés para predicar ese poderoso primer sermón que sirvió para introducir a 3,000 personas en la iglesia? O sea, de ser un hombre débil, de ser un hombre tal vez que no hablaba en público. Mire, hermanos, yo podré predicar en la iglesia, pero yo no tengo ese carácter para hablar afuera en la gente. Hablo, bueno, cuando estamos platicando y que se da el momento, bueno, yo le hablo a la palabra, a la persona, pero de ahí a que yo me subo a un camión y que luego empiece a hablarles de la palabra de Dios a quien esté sentado conmigo, o en el metro, o donde quiera que esté, yo no soy así, pero tengo una hermana en la carne que ella sí es así. Ella donde quiera, donde ella esté y donde ella se siente y con quien ella se siente, ella les da la palabra de nuestro Dios. Entonces, tal vez podría decir, pues yo soy de Simón, ¿verdad? Que habla de alguien que es débil, pero después le dice que va a ser Petra, que viene siendo Pedro.
que habla de alguien de firmeza. ¿Y quién iba a pensar que Pedro, que era débil de carácter, después usted lo iba a ver allá predicando en el Pentecostés a 3,000 gentes y traerlas a Cristo? O sea, habló de firmeza, habla de firmeza, habla de carácter, hermano. Entonces, de eso nos está hablando aquí, el cambio del nuevo hombre. Usted y yo tenemos que cambiar, hermanos. Cuando venimos a Cristo, tiene que verse esa diferencia, tiene que ver ese nuevo hombre, se tiene que ver en nosotros y no decir, hermanos, y yo soy así, y siempre he sido así. No, mis amados, tenemos que una firmeza. O sea, si la palabra de Dios dice que yo debo de hacer esto, pues yo lo voy a hacer. Si la palabra de Dios dice que se va a hacer esto otro, yo lo voy a hacer. Si la palabra de Dios dice que yo no debo de hacer esta otra cosa, pues no la voy a hacer. Pero es muy, muy importante que usted y yo hablemos de esa firmeza y que seamos ese nuevo hombre. Así que eso de que Pedro se levantó allá a dar su primer sermón y que trajo a la iglesia a aquellos 3,000 personas, se encuentra ahí en Hechos 2, 40 y 41. Ahí es donde dice, y Pedro puesto en pie dijo, varones hermanos, no estamos ebrios, miren la hora que es, no estamos ebrios. Entonces predicó, dijo, este Jesús al cual ustedes crucificaron, al cual le dieron muerte, y empieza a dar ese testimonio. Qué bonito. De un hombre débil a un hombre firme, a hablar con firmeza y con autoridad la palabra de nuestro Dios. Y oiga, para hacer su primer sermón y ganar 3,000 almas, qué bendición y qué bonito. Entonces, cuando usted viene a nuestro Señor Jesucristo, cambie su personalidad. Jesucristo la cambia y se será Simón, que hablaba de un hombre débil, ahora serás Pedro, Petra, que significa firmeza. Su nueva personalidad iba a ser alguien firme, alguien que no se iba a mover tan fácil, que no lo iban a mover en su manera de pensar y de ser, en cuestión de creer en nuestro Señor Jesucristo y de lo que iba él a aprender andando con nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias al Señor por ello. Está fallando mucho el internet, casi no se escucha. ¿Es el internet mío o el suyo? ¿Será el mío, hermana? ¿Será porque lo tengo acá movido? Vamos a ver si así, ahora sí. Es que no me lo quería poner aquí porque luego me va a colgar la blusa, pero vamos a esperar que a lo mejor era esto. Porque como tengo aire de este lado, a lo mejor se estaba llevando el audio. Me dice hermana Noemí si ya se compuso, entonces a lo mejor era eso. Así que estamos hablando de la renovación, por decir así, de la persona de Pedro. Así que vamos a seguir adelante, pero antes, pues déjeme le doy, ándele, qué bueno, hermana, déjeme le doy aquí la respuesta a la pregunta que hicimos. La contestó nuestro hermano Jael. Devani, Dios te bendiga, ya despertaste, Devani. Devani, nuestra hermana Noemí, nuestra hermana Adela, Blanquita. Te digo así, Devani, porque la otra no la contestaste. Así que, bueno, vamos a ver. Dice así, ¿quién escribió la epístola a Tito? No, a Tito. ¿Quién la escribió? Inciso A, Pedro. Inciso B, Pablo. Inciso C, Tito. Y la respuesta correcta es Pablo. Usted lo puede encontrar ahí en Tito 1, del 1 al 4. Usted va a encontrar que ahí Pablo le escribió a Tito. Así que felicidades todos aquellos que ya contestaron la pregunta y que bueno, están despiertos, están bien activos. Les voy a dar otra pregunta bien sencillita para que se siga despertando. Dice así, la siguiente pregunta, ¿cómo se llamaba la mamá de Juan el Bautista? Y mire que estamos hablando de ello. ¿Cómo se llamaba la mamá de Juan el Bautista? Inciso A, Sara. Inciso B, María. Inciso C, Elizabeth. ¿Cómo se llamaba la mamá de Juan el Bautista? Inciso A, Sara. Inciso B, María. Inciso C, Elizabeth. Ahí está. Así que conteste. Dios te bendiga, hermano Rubén. Bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a Elizabeth Chávez. Dios les bendiga. Les enviamos un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos
en esta hermosa mañana. Me imagino que ese monito desde los estoy escuchando, así que gracias, hermano Rubén, bendiciones y buenos saludos a nuestra hermana Elizabeth Chávez también. Así que Dios les bendiga. Y estamos viendo, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo llamó a Pedro, o Pedro le siguió él porque le preguntaron, maestro, ¿dónde vives? Y dice, venid y ved. Y bueno, Pedro era uno de los discípulos de Juan, pero fue Andrés, y luego se llevó a Simón Pedro, que dice que seguía a Juan. Y bueno, inmediatamente nuestro Señor Jesucristo cambia su personalidad de una persona débil a una persona firme. Es como, fíjese que allá en la historia de Saúl, cuando dice que fue cambiado en un nuevo hombre, entonces fue mudado inmediatamente. Entonces, eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros venimos a Él, cuando nosotros les aceptamos. Me dio hipo. Cuando nosotros le aceptamos, debe de cambiar nuestra personalidad. Debemos de dejar de ser nosotros para que Cristo sea en nosotros, como lo dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Entonces, qué importante es, mis amados, eso, que Él crezca en nosotros y que nosotros menguemos, que dejemos de ser quienes somos nosotros, para que dejemos que el Espíritu Santo nos transforme, para que dejemos que el Espíritu Santo sea quien nos dirija, quien haga en nosotros ese Hijo de Dios que quiere ver en nosotros. Entonces, qué importante es. Y bueno, seguimos aquí versículos del 43 y 44. El testimonio de Felipe. Ya vimos el testimonio de Andrés. A ver. ¿Era el testimonio de Andrés? Entonces ahora vamos a ver el testimonio de Felipe. Y dice, al siguiente día, fíjese cómo otra vez aquí dice, al siguiente día, acuérdese que el Evangelio es lo que nos habla de algo geográfico. Entonces, hablando del Verbo encarnado que anduvo aquí con nosotros y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Así que dice, al siguiente día, Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro, o sea, eran vecinos allí, vivían donde mismo, en el mismo barrio, vivían. Entonces Betsaida, dice, está en el mar de Galilea. Sabemos que Pedro, Andrés y Felipe vivían ahí y que eran pescadores. Pues obvio, ¿verdad? Qué bonito oficio vivir ahí en la costa del mar. Qué bonito, hermanos, qué bonito vivir allí. Ellos vivían allí por el mar, cerca del mar de Galilea. Dice que ahí es donde se encontraba Betsaida, ahí está en el mar de Galilea, y por eso eran pescadores. Qué bonito que era. Acuérdese, Felipe, Pedro y Andrés eran pescadores porque vivían ahí en la costa del mar de Galilea. Así que dice, Felipe encontró a Natanael, no sé si se fue la cadenita, les dijo, sígueme, y siguió la cadenita. Dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Nazaret, le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondiendo Felipe, ven y ve. Respondió las mismas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, venid y ved. Ahora Él le dice, ven y ve por ti mismo, convéncete por ti mismo. Entonces nos sigue hablando este párrafo y nos dice, Natanael es uno de que presumía ser sabio, y aquí creyó decir una agudeza. O sea que Felipe son de esos, hermanos. Fíjense que los discípulos caracterizan a todo el tipo de cristiano que hay en la iglesia. Unos débiles, otros fuertes, otros aguerridos, otros muy callados, porque podemos ver que eran 12 discípulos, pero otros eran muy callados, no se habla nada de ellos. Pero estos, dice Natanael, que creía que él era sabio, dijo, ay, de Nazaret, o sea, yo conozco todo, y de Nazaret va a salir algo bueno. Bueno, nuestro Señor Jesucristo se encargó de decirle algo. Así que dice, y tal vez se rió, hermanos, al decir de Nazaret saldrá algo bueno, y tal vez se rió en su propia observación, pero Felipe no se rió. O sea, Felipe siguió en su seriedad, dijo, pues ven y ve. O sea, no se rió, ay, sí, ¿verdad? ¿A poco? No, Felipe siguió en su seriedad y le dijo, ven y ve,
Tal vez él se rió, pero le dijo, ven y ve. O sea, porque cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, hay que hablar con seriedad la palabra de Dios, porque es algo serio, hermanos. La palabra de Dios no es para estarnos mofando o para estarnos riendo de la palabra. Cuando hablamos la palabra de Dios, hay que hablarla con seriedad. Así que le dijo, no se rió, sino que le dijo, ven y ve. Simplemente le dijo, ven y ve. Y esto en realidad es importante, venir a Cristo para comprobar personalmente cómo es Él. Así que el versículo 47 nos dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, aquí está un verdadero israelita en que no hay engaño. También podríamos decir que Jesús dijo, aquí hay un israelita en que no hay Jacob. ¿Por qué se puede decir así? En que no hay Jacob. Porque Jacob significaba engaño, y acuérdense que ellos hablaban así. Así que decía, este es Natanael, este es un verdadero israelita en el cual no hay Jacob, o sea, en el cual no hay engaño, podríamos decir así, o suplantador o engañador, que era en el hebreo. No había nada de carácter del viejo Jacob en este hombre, o sea, a pesar de que se creía sabio, Jesús testificó y dijo, en él no hay engaño, o sea, lo que dice es verdad, lo que dice es real, está bien. Entonces, un israelita en quien no hay engaño, no había nada de carácter del viejo Jacob en este hombre. Y continuamos con los versículos 48 y 49 que dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael exclamó, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El Señor Jesucristo tuvo 2 discípulos, hermanos, que tuvieron muchas dudas. ¿Se acuerdan? Tuvieron tanto ahorita Natanael como después vemos a Tomás. O sea, eran 2 discípulos que tenían muchas dudas, los cuales las tuvieron. Uno que las tuvo al principio de su discipulado, que fue Natanael, y el otro que las tuvo al final, que fue Tomás. Así que este hombre, que dudaba, que se preguntaba si algo bueno saldría de Nazaret, confesó inmediatamente que Jesús era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. O sea, le estaba diciendo el Señor Jesucristo a los demás que estaban ahí, por decir así, estamos especulando, tal vez le dijo, no los está engañando, está hablando la verdad, porque le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, entonces, tú eres el Rey de Israel, entonces le dijo, no hay engaño. O sea, lo que les dice va a ser la verdad. Así es lo que estaba diciendo en esas palabras. Estamos especulando en tocante a lo que se habló. Y dice aquí, le contestó Jesús, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Natanael había confesado que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, el Rey de Israel, y eso revela que alguien de mucha importancia había salido de Nazaret. Pero el Señor más o menos le respondió y le preguntó que si era simplemente porque le dijo que le había visto debajo de la higuera y que había creído. Y Jesús le prometió que vería cosas mayores que estas. La verdad fue, hermanos, que Natanael vio cosas muchas mayores que esa los 3 años siguientes que anduvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Natanael vio esas cosas mayores que le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí al principio. Esto que creíste, como diciendo, esto que estás viendo no es nada a lo que vas a aprender los próximos 3 años. Y yo creo que usted y yo día a día debemos de aprender y de conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Y agregó al siguiente versículo, de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Nuestro Señor había dicho a este hombre, a Natanael, he aquí un verdadero israelita, o sea, en el cual no hay engaño, y ahora nuestro Señor continúa hablándoles, se refirió al incidente en la vida del patriarca Jacob, quien cuando era joven tuvo que salir huyendo de su hogar, tuvo que abandonar su casa porque su hermano Esaú le buscaba, ¿se acuerda? Le buscaba para matarle. Así que ahí pasó su primera noche en Betel y ahí el Señor se le apareció, ahí vio a una escalera que subía, tuvo un sueño, ángeles que subían y bajaban sobre una escalera, o sea, le estaba refiriendo, yo soy ahora quien va a conectar a la tierra con el Padre, yo soy la escalera, como quien dice, le estaba diciendo, yo soy la escalera. Por eso nuestro Señor Jesucristo citó
en el cual no hay engaño. Este es un verdadero israelita, en el cual no hay engaño, o sea, en el cual no hay nada de Jacob, nada del viejo hombre. Y le estaba diciendo que esa escalera era él, el cual nos iba a reconciliar con el Padre. Él iba a ser para tener nosotros acceso al Padre. Así que el Señor se le apareció y vio una escalera que bajaba del cielo. Por eso esta escalera los ángeles subían y descendían. El significado de la visión para Jacob era que Dios no había perdido contacto con él, que Dios estaría siempre con él. Aunque hubiera salido de su hogar, Jacob había creído que cuando salió de su hogar había dejado Dios allí. Por supuesto, él tenía una perspectiva limitada, hermanos, en cuanto a Dios. Pero en Betel, Jacob se dio cuenta que Dios estaba siempre con él. O sea, no se quedó allá, voy a estar siempre contigo. Y nuestro Señor se refiere a aquel incidente y le dice que la escalera era él mismo. Le dice, ahora tú verás a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Los ángeles estaban bajo la autoridad de Cristo y le servían. Aquí se revela que Jesús estaba al cargo de los ángeles, por tanto les podía enviar como mensajeros del cielo y también hacer que regresaran. Jesús pues le dice a Natanael que vería el cielo abierto y a los ángeles de Dios que subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. O sea, vas a ver a los ángeles, yo tengo autoridad sobre ellos. Así que nos dice allá, ¿se acuerda? Allí dice, vería hablar al Padre, vería hablar al Padre desde la parte superior de la escalera a su Hijo que estaba abajo diciendo, allí fíjese bien en Mateo 3:17, diciendo el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La escalera es Cristo y es por esta escalera que usted y yo, mi amado hermano, a usted que nos escucha, usted y yo podemos comunicarnos con Dios. No hay ningún otro medio en el cual usted y yo nos podamos comunicar con Dios. Le está diciendo, yo soy esa escalera que tuvo Jacob en el sueño y que yo, por medio de mí, tú puedes tener comunión con el Padre. Así que podemos tener comunión con Dios. El Señor Jesús dijo ahí mismo en el capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitas esa escalera para llegar a Dios. Jesús es la escalera. No es una escalera por la cual uno tiene que subir, sino que la escalera en el cual uno confía. Es una escalera en la cual uno se apoya y en la cual uno cree. Y así, hermanos, concluimos aquí el capítulo, aquí de San Juan capítulo 1 y seguiremos con el capítulo 2 de Juan, si Dios así lo permite, el próximo miércoles. Así que recordemos, hermanos, no olvide usted que esta presentación de la persona y la obra de Cristo revelada en aquel antiguo sueño al patriarca es nada menos que, bueno, nuestro Señor Jesucristo, que Él es la escalera, Él es quien nos comunica con Dios. Fíjese, dice aquí, no es una escalera para que subas, ni para que confíes en ella, sino que estaba hablando, yo soy quien te comunica con Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí, lo va a decir más adelante. Así que gracias, Señor, por su palabra y gracias, Señor, que pudimos terminar ya con este capítulo 1. Así que, mis amados, vámonos a la respuesta que aquí ya la contestaron. ¿Quién contestó? Nuestra hermana Devani, Blanquita, Noemí, y nuestro hermano Raimundo. Dios te bendiga, Fran. Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros, bienvenido. Y bueno, dice aquí, ¿cuál era el nombre? ¿Cuál era la pregunta? Sí, ¿cómo se llamaba la mamá de Juan el Bautista? ¿Cómo se llamaba la mamá de Juan el Bautista? Inciso A, Sara. Inciso B, María. Inciso C, Elizabeth. ¿Cuál fue la respuesta? Pues todos contestaron correctamente. Es Elizabeth. Y usted lo puede encontrar allí en Lucas, capítulo 1, versículo 13. Ahí usted puede encontrar que la mamá de Juan el Bautista, pues es
Elizabeth. Así que felicidades y qué bueno que están bien activos y que pudieron estar contestando. Y bueno, gracias Señor que nos permitió terminar ya aquí el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y no olvide que Jesucristo es quien nos comunica con el Padre. Así que le estaba diciendo a Natanael, él que se sentía sabio y que le dice, bueno, no hay engaño, pero cosas mayores sabrás y desde ahora verás los cielos abiertos y a los ángeles de Dios descender. Entonces Jesucristo, en todo el ministerio de Jesucristo, pudimos ver que ya no hubo función de los ángeles, pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo, seguirá la función de los ángeles, porque Él es la autoridad sobre ellos. Entonces, pues gracias Señor por su palabra, hermanos. Recuerde que también a Pedro le cambió el carácter. Era un hombre débil y lo hizo un hombre fuerte. Entonces, que ojalá y nosotros también seamos transformados día a día en esa persona que Dios quiere que seamos, en esos hijos de Dios, que anunciemos las virtudes, no solo con palabras, hermanos, no solo porque me sé muchos textos, sino que lo anuncie con mi vida, con mi manera de vivir, con mi manera de ser, con mi manera de dirigirme hacia los demás, de conducirme en esta vida allá afuera de la iglesia, afuera. Entonces, gracias Señor por su palabra y que nos dice, bueno, aquel sueño que tuvo Jacob en Betel, ahora lo estás viendo realidad. Yo soy esa escalera que te viene a comunicar con el Padre. Nadie viene al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias Señor por ello. Y bueno, vamos a orar por la petición de nuestro hermano Jair, que nos pide oración por su hijo, por su esposa y por él. Y vamos a darle gracias a Dios. Recuerde, hermanos, que si usted quiere volver a escuchar alguna enseñanza, búsquenos allí en la página de YouTube por C.C. El Buen Pastor. C.C. El Buen Pastor, ahí usted nos puede encontrar, o también usted nos puede encontrar aquí por Facebook, Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Así, Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor, usted nos puede encontrar ahí. Así que gracias al Señor que nos ha acompañado usted en esta mañana. Recuerde que es lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana con su servidora Nereida Gutiérrez, aquí en Aprendamos Juntos. Así que no se vaya, déjeme orar por usted para que tenga un excelente inicio de semana y bueno, Dios nos acompañe todo el resto de nuestros días y de nuestras horas el día de hoy. Así que vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias, Señor, por lo que nos has enseñado el día de hoy. Gracias por tu hermosa palabra que dejaste escrita, oh Dios, para que te conozcamos. Gracias, Señor mío, por Juan, que dejó escrito este evangelio y que nos dio a conocer, que nos da a conocer el Verbo encarnado. Ese Dios que vino y se hizo hombre y que habitó entre nosotros y que hemos visto su gloria y que la seguimos viendo hasta el día de hoy a través de nuestras vidas. Te alabo en esta hora y te doy gracias, mi Dios. Gracias por nuestros hermanos, por nuestros amigos que se han conectado el día de hoy con nosotros y por aquellos que en el transcurso del día van a escuchar esta enseñanza. Te pido en el nombre de Jesús que tú los bendigas grandemente, que tú los bendigas ahí en sus trabajos, que tú bendigas su entrar y su salir, que tú guardes y bendigas, Señor, a sus hijos, a sus esposas, Señor, más ahora que están en sus hogares, que están de vacaciones, guárdalos, Señor. También te pedimos por aquellos jóvenes que hoy entran a la preparatoria, Señor, que seas tú con ellos, que tú los guardes en todo este nuevo ciclo escolar que viene para ellos, que tú los guardes de todo mal, de todo peligro, que los cubras con tu sangre preciosa. Y por los pequeñitos, mi Dios, que salieron de su ciclo escolar, te pido que tú bendigas grandemente a estos pequeñitos, que tú los guardes, Señor, de todo mal y que los cubras con tu sangre preciosa. Te pedimos por la petición de nuestro hermano Jair, que tú, Señor, seas con su pequeño, que tú seas con su esposa, Señor. Tú conoces, Padre, la petición de nuestro hermano. Tú sabes por lo cual él está pasando. Pon tu mano allí, Señor, en su familia. Ayúdalo, Señor, fortalécelo, conforta, Señor, sus vidas y ayúdalos a seguir adelante, que su fe no mengue, sino que su fe crezca en ti, que puedan ver, Señor, el milagro en su familia, que puedan ver tu gloria manifestada en sus hijos, Señor, en su esposa, en él mismo. Señor mío,
Toma en tus manos, Padre, esta familia, abrázalos fuerte, que sientan que tú estás ahí con ellos, que todas las cosas, Señor, que vienen a tus hijos, por algo tú las permites. Todo nos enseña para bien. Fortaléceles, confórtales, Padre. Hazles sentir que tú estás con ellos en todo momento. Y toma, Señor, toma a su hijo en tus manos, Señor, y haz tu obra. Completa tu obra, Padre, en el nombre de Jesús. También aquellos que estén enfermos, que necesitan de un milagro, te pido en el nombre de Jesús que seas tú, mi Dios, obrando, que pongas tu mano sanadora. Reprendemos, Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu de depresión, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de enfermedad, Señor. Lo reprendemos y lo echamos fuera de los cuerpos y que se sientan enfermos. Todos aquellos que creen, mi Dios, en ti, que creen en tu poder, que tomen su milagro, que tomen su sanidad en esta hora, Padre, y que se levanten. Glorifícate, mi Dios, glorifícate para que ellos también te glorifiquen a través de sus testimonios. Por fe creemos que son sanados, por fe creemos que están recibiendo su milagro en esta hora, mi Dios. Padre, para que tu nombre sea glorificado, mi Dios. Te alabo en esta hora y te doy gracias porque en tu llaga somos curados y por fe lo creemos. Depositamos, Señor, nuestro hermano Jair y su familia en tus manos, Señor, que en todo momento sientan que tú estás con ellos. Gracias, Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados, cuídense mucho. Gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. Gracias por estar aquí con nosotros. Les envío un fuerte abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, hermana Noemí. Adelita, me da siempre un gusto verte. Dios te bendiga. Cuídense mucho, que tengan un excelente inicio de semana y si Dios así lo permite, nos vemos el miércoles nuevamente en Aprendamos Juntos. Dios te bendiga, prima. Te amo. Un fuerte abrazo.